con este espacio, con la presencia de ustedes. Quisiera pues presentarme también. Mi nombre es Paola Arbeláez. Soy y tengo la fortuna de trabajar en la Universidad de La Sabana con jóvenes. Soy profesora, acompaño como formadora en esta certificación de coaching de equipos para la familia. Y a nivel personal, pues les cuento que estoy casada hace 25 años, tengo 4 hijos. Y una de las ganancias que he obtenido en el transcurso de este tiempo que vengo acompañando esta certificación y desde que me certifiqué, es empezar a ver a mi familia como un equipo, empezar a crecer desde la grandeza o lo que nos dan los sistemas. Entonces, no ha sido tarea fácil. Realmente, en la teoría podemos encontrarlo en muchas partes, lo que puede significar, encontrar como toda la parte técnica, pero cuando ya lo hacemos vivencial, cuando ya lo vivimos en persona, nos damos cuenta lo retador que es y lo importante que puede ser en un momento determinado una persona que nos acompañe y nos guíe en esta tarea. Entonces, em, creo que soy muy afortunada porque justamente mi inspiración viene y que preparé, digamos que esta masterclass muy inspirada en equipos de algo que nos tiene como colombianos latiendo desde ayer y son los equipos de fútbol. Entonces digo que muy afortunada yo, justamente hoy voy a trabajar este tema. Entonces, para empezar y ahondar un poco, voy a tomar un equipo en particular y quisiera hacer unas preguntas. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué Millonarios quiere a Falcao en su equipo? ¿Por qué? ¿Por qué un equipo que está consolidado, que medianamente está bien, quiere tener a Falcao dentro de su equipo? ¿Qué le proporciona esta persona? Entonces, no sé si se animan de repente en el chat, claro que acá no me daría mucho para ver, compartir algunas respuestas. Yo te ayudo, profe. Yo te ayudo acá a leerlas, ¿Sí? ¿Tú tranquila. me Sí, señor. ayudas? Sí. No sé si Bueno, deje compartir por estar mirando las respuestas. aquí nos está escribiendo Luz Amelia. eh, Mientras tanto, Carolina Pérez nos había preguntado el precio del diplomado, pero eso lo diré al final. Al final volvemos a retomar el Sí. tema. Estoy de acuerdo. Porque, dice Luz Amelia, porque es un jugador con experiencia. Ok. Entonces, Luz Amelia, por la experiencia, por su liderazgo, por su fama. O sea, indudablemente creo que muchos equipos podrían querer a un miembro como lo es Falcao en su equipo. Pero entonces sale una pregunta y es si será suficiente con el talento que tiene el Tigre para que el equipo sea un equipo de alto rendimiento. ¿Será que alcanza, será suficiente con uno de ellos? Profe, aquí tenemos, Viviana nos dice, es referente. Es, Carolina también nos dice, para elevar el nivel del equipo, el aporte sería muy valioso. ok. ¿Y será suficiente con el talento del Tigre para que sea de alto rendimiento? A ver, ¿qué nos dicen? No A sé, ver, ¿qué? no puedo hablar. Pueden abrir micrófonos también. Claro. Maravilloso. Bueno, tengo claro que el Tigre llega por todo el proceso, por cerrar ciclo, pero en este momento para el equipo es un apalancamiento que Ujú. fortalece a toda la dinámica de equipo, lo lleva a ser mejor. Un solo referente lo lleva a ser mejor, pero cada uno de ellos también debe sumar a esa esencia de construcción para hacer un equipo. De Un acuerdo. referente da el inicio, Ujú. pero cada uno de ellos debe ser también un referente. Debe ser un referente. Y esto nos lleva a pensar cómo afecta, ¿cierto? O cómo afectará su llegada a la dinámica existente. Y tú lo dijiste muy bien. Por un lado puede apalancar, pero también cómo lo recibe un equipo. Cómo pueden haber personas que sientan miedo ante su llegada o que lo vean como una amenaza o que lo vean como una oportunidad de crecimiento. Y todas estas cosas que suceden alrededor de los equipos
si las miramos, es lo que sucede, ¿sí? Esas dinámicas es lo que justamente pues pasa en esto. ¿Y cuál es el gran rol del coach? ¿Sí? ¿Qué hace el coach para lograr dinamizar esto? Porque uno pensaría, no, ya llegó Falcao, no, Millonarios está hecho. Pero realmente detrás de esto hay todo un proceso de acompañamiento, de adaptación, de alinear valores, de compartir una serie de estrategias, de realmente empezar a trabajar de una manera conjunta, buscando un objetivo común, donde dejamos de pensar que solamente por ser Falcao la estrella que es, o el talentoso que es, o por la fama que tiene, él es el importante del equipo, porque podemos caer en esa dinámica de pensar, no, pues ya con Falcao están hechos. Pero resulta que no siempre es así. Hay veces, y nos hemos dado cuenta, hay jugadores increíbles que con determinado equipo son wow, van y juegan con otro equipo y realmente no logran hacer gran cosa o parece una sombra de lo que son. ¿Por qué? Porque definitivamente tú solo no logras los mismos resultados. Tienes que engranar de una manera perfecta en el equipo. Y me detengo un poco en la pregunta de cuál es justamente el rol que hace el coach en este momento, ¿no? Entonces, es quien debe acompañar a integrar a la persona, es quien debe ayudar a que a que el rendimiento del equipo sea el máximo, digamos que de una manera mm, no tan directiva, sino permitiendo que ellos mismos sean quienes saquen su máximo potencial. Entonces vamos a trasladar un poquito, pues como todas estas características, a lo que significa ser equipo, a lo que representa el estar en un equipo, pero no solamente estar o pertenecer a un equipo, sino aquí quiero enfatizar en estas dos palabras, ser equipo. ¿Qué significa? Porque la palabra ser nos trae una connotación muy importante, ¿sí? Cuando yo investigo la palabra ser, en el diccionario o en la Real Academia me dice todo aquello que posee alma o existencia. Encuentro esta definición. El ser es todo aquello que posee alma o existencia. Por lo tanto, ser o el ser tiene una identidad propia. Es decir, cada equipo o ser parte de un equipo nos da una identidad, nos da un dinamismo propio, una cultura propia, cuando yo pertenezco a un equipo, ya no soy yo, soy el equipo y mis características dentro del equipo son las del equipo. Entonces genera una dinámica, cosas que son absolutamente diferentes. Por lo tanto, el ser del equipo tiene un dinamismo propio, una vivencia propia, unos ritmos propios, unos valores propios que se van a veces alineando o desalineando y por lo tanto, fíjense cuando llega, por ejemplo, un nuevo miembro al equipo, llámese familia, llámese en empresa, llámese en el equipo de fútbol, hay que alinearnos. El equipo sufre una transformación, un cambio y cambia su identidad, no en lo profundo, pero empieza una etapa nuevamente de formación. Entonces somos equipos dinámicos. Entonces, digamos que el ser equipo, la palabra ser está viva. Es un equipo dinámico que tiene vida propia, tiene identidad. Y si nos vamos a la palabra equipo, pues nos encontramos con que el equipo pues justamente se conforma o está definido como estas personas que trabajan de una manera conjunta para lograr un objetivo común. Y resalto acá la palabra también conjunta. ¿Por qué? Porque a diferencia de un grupo, ¿sí? Donde todos pueden trabajar de manera independiente, un equipo se caracteriza principalmente por la interdependencia de sus miembros. Es decir, hay equipo en la medida en que hay interdependencia. Dependemos mutuamente el uno del otro. Y, pues, por supuesto, nos apoyamos, nos cooperamos, tenemos una serie de cosas. Pero, fíjense que la primera característica, hay veces uno pudiera decir,
un grupo de personas, por ejemplo, que está en una estación del bus, eh, todos tienen un mismo objetivo de pronto de llegar, no sé, al Portal del Norte, se me ocurre, yo que vivo en China. Cogemos la flota, de pronto el objetivo puede que lo compartamos, ¿sí? Entonces, pero eso no nos hace ser un equipo. Somos un grupo de personas que podemos tener a lo mejor un mismo objetivo, pero no necesariamente estamos siendo equipo. Entonces, por eso es tan importante también entender que el equipo es más, ¿sí? El equipo requiere de interdependencia, requiere de coordinación, requiere de que tengamos la intención de que haya equipo. Mientras que el grupo, sencillamente, y nos puede pasar en las empresas también, nos pueden decir, trabajen esto, o me pasa a mí mucho con los estudiantes, uno les pone un trabajo, tenemos un objetivo en común, todos tienen que realizar lo mismo, pero lo trabajan tan individual, cada uno independiente, no se suma, sino que al revés se divide. Entonces, no estamos hablando en ese sentido de uno. Entonces, ahí empiezan a ver las diferencias. Porque cuando hablamos de islas, justamente, parte de esto es eso, es cuando trabajamos de una manera individual, aunque pertenezcamos, ¿sí? Porque yo puedo pertenecer a una familia, puedo pertenecer a un equipo, pero estoy tan aislada, estoy trabajando solamente por mi beneficio de una manera tan individual que no engrano o no hago parte de este sistema o aunque hago parte del sistema, me aíslo, lo cual ya veremos es una de las toxinas. Entonces, una de las principales características que vamos a ver es la interdependencia. Por lo tanto, podemos ver que un equipo, en este sentido, se puede definir como un sistema, que el sistema se forma justamente por la interconexión. Es decir, tenemos elementos, como les decía, personas que tenemos un grupo de personas, sí. Pero cuando este grupo de personas empieza a tener interconexión, cuando hay una interdependencia y hay un objetivo en común, hemos logrado tener un equipo. Entonces, cuando trabajamos para lograr ese objetivo de manera coordinada. Por lo tanto, entramos a hablar de que el equipo es un sistema, ¿sí? O funciona como un sistema, más bien. Su manera de funcionar es sistémica. Por lo tanto, todas sus acciones, todas sus decisiones, todo lo que sucede dentro del sistema afecta a todos los que están dentro del equipo, en su conjunto en total. Y el rendimiento, pues, dependerá de cada uno de los miembros del sistema. Por lo tanto, una de las cosas importantes que se aprenden y que debemos, digamos, notar en esta certificación que nos hace súper diferente a un programa de coaching, por ejemplo, de coaching ontológico, de coaching personal, es que nosotros trabajamos el coaching de equipos. Es decir, no tenemos un acompañamiento individual a cada una de las personas, sino que acompañamos al sistema. Es decir, el coaching de equipo se encarga de acompañar a todo un equipo, a todo un sistema. Interferimos, como les decía yo, en la identidad, en los valores, en el dinamismo del sistema. Mientras que el coaching personal, para diferenciarlo un poco, acompaña de manera personal los objetivos propios. Acá los objetivos, mis objetivos pueden ser unos, pero tienen que alinearse con los del sistema y empieza a primar el objetivo y todo lo que el sistema pues me está dando. Entonces, como tal, pues hay unas características, hay unas leyes de los sistemas que por supuesto empiezan a ser muy importantes, conocerlas, manejarlas, identificarlas, aprender a verlas, aprender a detectarlas, justamente cuando vamos a acompañar equipos de familia o equipos en una empresa, cuando vamos a trabajar con sistemas. Entonces, por lo tanto, una de estas características es que esta totalidad de las personas, de los elementos, de los componentes del sistema, pues se interrelacionan y se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y en un orden con un propósito en común. Es más o menos lo que hemos venido diciendo de cómo se define un equipo. Pero fíjense que, nuevamente, si retomamos el tema del fútbol, ¿sí?
cada uno, cada uno tiene un rol completamente diferente, pero no menos importante. Imagínense donde todos quisieran meter goles, todos hicieran, pues no lograrían lo que han logrado. Donde todos quisieran, no, cada uno tiene una función muy importante que aporta al equipo de diferente manera, ¿sí? Pero que de una forma estratégica, de una forma organizada, en torno a las mismas reglas, logra una sinergia y logra mucho más de lo que se logra de una manera individual. Por lo tanto, una manera de ser isla, por llamarlo así, es cuando queremos tener el protagonismo permanente. Esto nos puede pasar en una empresa donde quiero ser yo el que resalto, el que luzco, o que me cuesta, digamos, asumir un rol del equipo que no sea tan protagonista, sino que esté un poco detrás del escenario, pero y que las otras personas sean las más visibles. Y yo pensaba, por ejemplo, en jugadores que están en la banca, que se preparan, de repente no son tan protagonistas, pero son parte funcional del equipo, son los que ayudan a que los entrenamientos sean exitosos, son los que ayudan. Y eso nos pasa en la beta. Entonces, todos cumplimos una función determinada, no menos importante, y por lo tanto es muy importante el orden y la estrategia con la que sepamos organizar estas funciones. Por supuesto, todos los equipos se rigen por leyes o todos los sistemas tienen leyes. Y estas leyes generan en los equipos la homeostasis o el equilibrio necesario para que funcione. Entonces, las leyes se cumplen sí o sí, ¿sí? La ley de gravedad se cumple, querámoslo o no. Por lo tanto, cuando estas leyes hay alguna afectación de alguna de estas en los equipos, empezamos a ver que hay algo que no funciona. Por lo tanto, fíjense que acá empiezan a salir una cantidad de temas que dentro de la certificación se exploran, por supuesto, a mucha profundidad, y es poder identificar a partir de cómo se ven reflejadas estas leyes dentro de los equipos, su funcionamiento. Entonces ya empieza uno a detectar y a evaluar cómo funciona esta familia, qué es disfuncional en ellos, cómo funciona un equipo determinado. Y empezamos a hacer una serie de diagnósticos y de cosas que nos ayudan a identificar cómo poder acompañar a esta familia, cómo hacer, cómo espejar, que es un término que se utiliza mucho acá, o cómo ser un reflejo para que podamos identificar esto. Entonces, miremos, por ejemplo, algunas leyes. Hablamos de la ley de pertenencia, entonces, donde todos debemos sentirnos pertenecientes a este equipo. Y fíjense que cuando yo hablo como dejar de ser islas, cuando metámonos en el entorno familiar, uno de los miembros se aísla, hay algo que no está funcionando, hay algo que no, cuando no me siento perteneciente, cuando trabajo en un equipo, en una empresa, pero yo no siento que pertenezco, siento que no me tienen en cuenta, siento que mi opinión no vale, empieza a haber un desequilibrio. Por lo tanto, la ley del equipo como tal empieza a no ser de tan alto rendimiento. Empiezan a haber disfunciones que nos van frenando. Por supuesto, hay una ley de prevalencia. Los primeros que llegan tienen prevalencia sobre los que vienen. Y eso también nos da orden y nos da jerarquía, que se acompañen. Entonces, por ejemplo, en una familia es muy importante. Cuando yo no conservo el orden, no conservo la jerarquía que este sistema demanda, donde, por ejemplo, los papás son los que ponen los límites, ponen las reglas, sino que el hijo es quien empieza a poner las reglas o es quien toma decisiones de a dónde ir, es quien, sí, empezamos a tener un desbalance y un desequilibrio. O cuando, por razones varias, ¿sí? Múltiples, que los papás se separaron, que, bueno, cualquier razón, y ponemos, por ejemplo, a uno de nuestros hijos en el rol paterno, ¿sí? O donde el papá o la mamá pueden tener una tendencia inmadura y el hijo asume un rol mucho más responsable. Estamos faltando al equilibrio, al orden que no es lógico en un sistema. Entonces, son leyes que empiezan a generar una serie de estragos y que, por supuesto, pues hace que
el equipo como tal empiece a bajar su rendimiento o sencillamente no sea funcional. Y por supuesto, aparece también la ley del reconocimiento, el reconocer lo valioso que somos todos y cada uno de los elementos, sin importar la posición en la que juegues, la posición en la que estés, eres igual de valioso en todas ellas. Entonces, los sistemas, teniendo como esta claridad, teniendo como todo este soporte de lo que es realmente un equipo, porque realmente ponernos como a analizarlo, a profundizar en lo que representa un equipo, pues nos da una serie de luces y herramientas para uno, por ejemplo, en esta ocasión, que es el certificado de coaching para las familias, nos da unas luces increíbles de cómo ver a la familia desde otra perspectiva y poder acompañarlos para lograr que sean el mejor equipo posible, para lograr la armonía que represento en este dibujo, las piedritas, ¿sí? La armonía máxima que los lleve a ser su mejor versión. Entonces, por supuesto, eh, quisiera yo destacar que todo equipo, ¿sí? Todo sistema, pues tiene muchos factores, pero hay dos factores claves en los que yo me quiero centrar. ¿Sí? Dos factores que yo quisiera preguntarles, Camilo, si me ayudas, y les quiero preguntar en el chat. Por ¿Cuál es supuesto, para sí. ustedes la clave? Dos, menciónenme dos. Dos factores que consideran súper clave para que los equipos sean exitosos. ¿Cuáles serían para ustedes esos factores? Bueno, Carolina nos dice la confianza. ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La comunicación, dice Karen. ¿Ok? Karen, confianza, comunicación. Vamos bien. A ver Pero, quién más se anima. ajá, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? La sinceridad, dice Ricardo. Viviana dice alineación en la estrategia. Luisa Peña dice tener los mismos objetivos. Karen dice la empatía. Ok. Bueno, chicos, pues fíjense que dentro de todo lo que ustedes mencionan, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo quisiera agrupar un poco e irme a dos variantes. Por un lado, un factor clave, ¿sí? Dentro de los equipos es la calidad en sus interrelaciones. Es la calidad que hay, el éxito que puede tener Millonarios es lograr que la interrelación entre todos los miembros de su equipo de Falcao sea de altísima calidad. Entonces, por supuesto, todo lo que acaban de mencionar es algo que conocemos dentro de los equipos como las 5 Cs de los equipos, del trabajo en equipo, que denotan justamente la calidad en las interrelaciones, como son la confianza, que lo mencionaron muy bien, el compromiso, la coordinación, la comunicación, la complementariedad y más. Las 5 Cs es, digamos que unas cuantas. A nosotros en esa certificación nos encanta poner otra C más, que no aparece allí, que es la C del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es parte de las relaciones humanas y porque aprender a manejar el conflicto, además porque es una de las fases de los equipos por las que atraviesa, donde aparece el conflicto, es muy importante. Y la calidad en la manera como resolvemos, como asumimos ese conflicto, pues nos ayuda. Entonces, digamos que uno puse este de primeras, aunque la base en la calidad de estas interrelaciones que se dan en este sistema y que está dado con estos componentes, lo da el bienestar en todas las dimensiones de sus integrantes. Es decir, el bienestar, a ver, podemos tener un equipo, ¿sí? Inclusive funcionar o producir muy buenos resultados, pero las personas que lo conforman no están conformes, no se sienten bien o vas tú a medir, no sé, a evaluar el clima en una empresa o a mirar una familia
y no hay satisfacción. Entonces uno dice, pero que es un equipo que funciona, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Da resultados? ¿Por qué no hay una sensación de bienestar? Pues sencillamente porque los equipos se conforman de personas. Es decir, tenemos que tener como base, y uno de los factores claves es partir de que los integrantes somos personas y que tenemos que estar muy bien en todas nuestras dimensiones como persona para poder de alguna manera tener calidad en las interacciones con los demás. Es como cuando nosotros dentro de también de mis clases universitarias decimos a nuestros estudiantes, es muy importante que primero estés bien tú, por ejemplo, en el tema de las relaciones de noviazgo, que te aceptes, que tengas autoestima y te valores para poder tener esa capacidad de relacionarte de una manera mucho más sana, más saludable, estar bien. Y sucede lo mismo, ¿no? Entonces, uno de los factores y los éxitos de un equipo es que todos sus elementos estén bien, funcionen bien. Yo lo voy a comparar con un ejemplo, nada que ver. Un aire acondicionado, se me ocurre en este momento. Cada uno de los elementos que compone este sistema de enfriamiento, que se llama aire acondicionado, debe estar bien, debe estar aceitado, debe tener todo su funcionamiento perfecto para que pueda coordinar o pueda tener una interrelación adecuada con los otros mecanismos y pueda funcionar de una manera correcta. Entonces, es muy importante resaltar esto porque vamos a ver que uno de los valores agregados que tiene nuestra certificación es justamente eso. La base, el soporte, nuestra fundamentación es principalmente antropológica. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento no solamente sistémico de cómo sacar el mayor potencial de un equipo, sino que tenemos la base a nivel de persona, de lo importante que es que tú estés bien para poder complementar un equipo. Por supuesto, pueden ser dos procesos complementarios, pero que estamos en capacidad de identificar. Cuando yo en un equipo, por ejemplo, cuando estoy haciendo coaching de equipos, identifico que hay una persona que no está bien en sus dimensiones, que hay algo que falla, esta persona requiere atención. Yo no la puedo excluir, no me puedo hacer el ajeno, no puedo decir, ay, no, tienes que comprometerte, tienes que confiarte, porque no estoy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? O remitirlo a un proceso de coaching personal o a un proceso terapéutico, cosa que no hago yo. Entonces, pero sí me da el alcance para poder identificar cómo soportar, cómo apalancar desde la dimensión personal para que el sistema funcione y entrar en el sistema como tal. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Esto quiero que lo hagamos como muy conversadito. Desafortunadamente no me dejé ver. Yo no sé si ustedes me ven a mí o solo la Sí, pantalla. profe, ¿Sí? Ah, bueno. te Porque yo vemos estoy muy bien. hablando y digo, tan bello, gracias. Eh, no, no, no. Bueno, yo ya me metí aquí, me parece supremamente interesante el tema, además me encanta ese referente de lo que vimos anoche del equipo, ¿no? Del equipo de fútbol, buenísimo. Y bueno, no, pues yo invito a nuestros participantes y que hace parte precisamente de este proceso de certificación de esta masterclass, que puedan activar sus micrófonos, levanten la mano, les damos la palabra, que participemos sin pena. Aquí todo es súper válido, entonces pues nos estamos Oh, pendientes. bien. Entonces, Ah, mira, eh, ya, Carolina. aquí voy a pedir participaciones que alcen Eh, micrófonos. ¿Listo? Miren la inspiración que traía. Es que me cayó como del cielo. Bueno, un saludo muy especial para todos desde Cali. Sí, yo soy coach ontológico. Me parece muy interesante tu planteamiento sobre el sistema y me traes, digamos, un nuevo elemento muy importante que tiene que ver con el enfoque antropológico. Me gustaría un poco que pudieras ampliar, digamos, sobre este enfoque, como para entender un poco más acerca del planteamiento que estás haciendo, acerca de que parte también como del bienestar del individuo. Entonces, chévere si me puedes ampliar un poco eso. Y gracias. Bueno,
Bien, entonces voy a devolverme un poco. Fíjate que cuando hablamos de estas dimensiones del ser humano, cuando miramos, ¿sí? ¿Cuál es su esencia? Porque es que fíjate que la antropología nos lleva a la esencia del ser. Y yo he querido entablar todo lo que es el equipo desde el ser. Porque tú puedes, no sé, hacer equipo, tener equipo. No, es el ser. Y lo que te digo, el ser tiene una identidad propia y el ser personal, porque es que acá vamos a hablar de las personas. Entonces, la antropología te va a la esencia. ¿Te va a la esencia de qué? De mirar a la persona en todas sus dimensiones. Y la persona en sus dimensiones tiene algo maravilloso y es que no está sola, es una persona que está inmersa dentro de un sistema principalmente, y el primero de todos ellos, el familiar. Entonces, la fundamentación antropológica hace referencia justamente a que tú explores de una manera mucho más cercana las diferentes dimensiones, ver a la persona y a los equipos, inclusive desde su dimensión física, desde su dimensión afectiva, desde el manejo emocional que puede tener, desde su dimensión cognitiva. Imagínate todas las, y como coach ontológico tú lo sabes, las creencias, todos los temas irracionales que podemos tener como personas. Imagínate cuando esto se trae a un equipo o se lleva a un sistema. Entonces, ¿cómo todo esto ya no tienes las creencias de una sola persona, sino que estás manejando las creencias de muchas personas? Entonces, como la parte cognitiva, como el manejo emocional, que ya no es solamente digamos, de manera individual, sino el manejo emocional de un sistema. Tú sabes que cuando hay conflictos, cuando no hay acuerdos, interpretamos, hacemos, bueno, tenemos una cantidad de cosas. Entonces, el bagaje, el conocer, el tener esta claridad sobre la persona nos ayuda de una manera eh, como clarificadora, como, no sé, como que te pones unos lentes que te permite ver, por supuesto, al sistema como tal, sin dejar de ver a sus integrantes. Entonces me permite hacer un engranaje perfecto porque las bases antropológicas te alimentan un poco eso. Entonces tenemos, por eso te decía, es como un plus, porque nosotros tenemos una formación que va a alimentar, que va a llenar, digamos, muchos vacíos que podemos tener desde lo personal que son fundamentales para poder engranar en un equipo. Entonces, antropológicamente, y veremos también esa capacidad, por ejemplo, en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, te estaba diciendo desde la parte cognitiva, la parte afectiva, pero también desde la parte trascendental. Y por trascendental también me refiero a esa capacidad o a esta dimensión espiritual que nos da una capacidad de amar, una capacidad de formar pareja, una capacidad de salir de nosotros para servir, una capacidad de trascender mi necesidad propia, ¿sí? De mi isla, porque el egocentrismo hoy en día es una constante, es un resultado de, bueno, de muchas cosas de la sociedad, pero el individualismo es algo que nuestra sociedad líquida nos arrastra y nos lleva a pensar. Entonces, esa capacidad trascendente del ser humano, porque lo tenemos inmerso, es nuestra capacidad, estamos diseñados para trascender, nos ayuda a salir de nosotros. ¿Para qué? Para entregarnos a un sistema, para ser mejor para un equipo. Entonces, cuando engranamos todo este conocimiento, cuando empezamos a ver, es que eso nos quita inclusive a nosotros creencias también limitantes como coaches, porque uno como coach hay veces dice, esta familia no tiene solución. Uno puede pensar como esas cosas, hacer ese tipo de juicios que jamás debemos hacer, pero uno podría ver y decir, no, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Claro, uno como humano pasa estos juicios, pero cuando tú te limpias de estos juicios y ves el potencial que tiene cada persona como persona y que podemos engranarla dentro de un sistema, mira, esto es como potenciar lo potenciador, mucho es como el potencial del potenciador. Se logran cosas maravillosas. Entonces, como el tema es acompañar a las familias, el tema es lograr, cuando tú ves
Una certificación de coaching para equipos normalmente se enfoca en las empresas, lo cual es muy valioso también porque lleva a equipos de alto rendimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, por supuesto, que la formación que damos nos sirve para este ámbito también, pero lo llevamos o lo aterrizamos al grupo o al equipo más importante de la vida, que es la familia. Y podemos sacarle jugo como a todas estas herramientas súper conocidas, manejadas. Si tú te metes a inteligencia artificial, a Google, y googleas, sacas libros, PDFs, de todo el tema de trabajo en equipo, esto está estudiadísimo. Hay una cantidad de herramientas maravillosas, riquísimas, pero no se ha aplicado de esta manera con tanto énfasis en el entorno familiar. Entonces, poder acompañar a una familia desde una perspectiva, con un pensamiento como de quiero sacar el máximo potencial de este equipo, quiero verlos como un equipo de alto rendimiento, me da a mí una estrategia. Yo voy a hablar como el coach de millonarios, ¿sí? Donde tiene que pensar en la estrategia, en ser muy práctico, en tener una metodología, empezar cómo mover las fichas, cómo generar movimiento para que ellos sean los mejores, para que brillen, para que hagan su mejor debut. Entonces, bueno, acá quiero irlos así, al azar. Vimos anoche un equipo maravilloso, yo creo que muchos lo pudimos ver, un equipo de alto rendimiento. Ya vimos que es un equipo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace o qué características tendría un equipo de alto rendimiento? Ya vimos factores claves, claro, sus interrelaciones, su ser personal. Pero ¿qué hacemos o qué características podríamos atribuirle a nuestra querida selección, un equipo de alto rendimiento? ¿lo ves por ahí? No, profe, estoy aquí pendiente. Pero bueno, bueno, ya aquí Carolina nos dice amorosidad, presencia, humildad. Sí, me gusta mucho la humildad. Ujú. Yo creo que están pensando. Eso espero. Yo creo que buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? Sí, yo pienso que la cooperación, la coordinación entre los sistemas, que un sistema Ujú. respete al otro, cada uno hace su función y trabajan en equipo. Porque cuando el equipo de fútbol, por ejemplo, yo escuchando a los mismos jugadores, dicen que no había unidad, no había como la profesora, esa interrelación armónica, pues el equipo no podía ganar. Ujú. Fíjate que yo, con lo que acabas de decir, yo anoche pensaba pues, en el equipo rival, ¿no? Yo creo que también era muy buen equipo. Llegar a este punto todos tienen equipos de alto rendimiento. Sin embargo, fíjate cómo cuando un equipo se ve perdiendo o cuando enfrenta un conflicto, empiezan a salir todos los obstáculos que puede tener o enfrentar un equipo. Entonces se ponen negativos, empiezan a romper su comunicación, ya no es asertiva, se les pierden las estrategias y empiezan a utilizar herramientas que no eran, o hacer jugadas que no eran las adecuadas, en fin. Entonces, eso que acabas de decir es muy valioso, ¿no? Porque para ser un equipo de alto rendimiento, pues se necesitan características muy importantes. Ya hemos hablado de tener un objetivo en común, que por supuesto, pues lo debe tener, pero fíjense algo muy importante, los valores. Y los valores en el coaching son algo que para mí, digamos que yo toda la vida he oído y he trabajado en mi familia, en mi vida personal, que las virtudes, que los valores, pero como que los trabajaba más, a ver, como algo de formación, pero nunca, digamos, nunca antes de empezar como mi camino de coaching yo alineaba, digamos, mis objetivos o mis pautas de crianza a los valores. Eran como cosas aparte, o yo no era consciente de cómo los estaba alineando. Es muy importante. Hay algo que a mí me llama mucho la atención
en general en los programas de coaching o en el coaching. Ustedes se meten a la red, o sea, hoy en día más con la inteligencia artificial. Tú puedes poner en YouTube coaching y encuentras cualquier cantidad de cosas. Es un mar, ¿sí? Eh, y todos y muchos apuntan a herramientas, ¿no? Entonces, con esta herramienta vas a tener herramientas, herramientas, herramientas. Y al final de cuentas, o sea, primero, pues cada equipo, cada sistema es tan único, tan particular, que es muy difícil generalizar o utilizar lo mismo de manera. Pero digamos, lo más importante, algo crucial o lo que es muy base, es que si tú tienes claridad de qué es lo valioso para esta familia, si tienes esa claridad, puedes diseñar tú mismo inclusive cualquier herramienta. Porque cualquier cosa que hagas por ellos, sabiendo, identificando, puedes apalancar mucho más fácil. Es decir, no tienes que ser un experto, tienes que tener una carpeta llena de 1000 herramientas, porque sencillamente cuando tenemos estas claridades, fluye, es mucho más fácil. Entonces, bueno, por supuesto, la claridad en sus roles, saber y sentirme que soy útil en el papel o en el lugar donde estoy, con lo que hago. Hay unos que tendrán un rol de pronto más, como les decía, que se ve un poco más, otros que se ven un poco menos, pero todos somos igualmente importantes. Por supuesto, la confianza en los miembros del equipo, muy importante la empatía, ¿sí? Que podemos sentir. Fíjense que ayer fue digamos, uno de los momentos del partido, ¿no? Yo decía, que falta de empatía la del árbitro que empezó el partido, lo siguió andando con un jugador tirado en el piso. Entonces, sí, es como esa fuerte empatía que podemos tener como humanos, pero más dentro de un equipo, la calidad de nuestras conversaciones, y dentro de estas incluyo la calidad en conversaciones incómodas, porque las conversaciones cómodas no siempre son productivas. Hay veces evitamos conversaciones incómodas y estas son muy productivas. Entonces, cuando sabemos tolerar, mantener la incomodidad en una conversación, tenemos un equipo de alto rendimiento porque tenemos la confianza, ¿sí? Fíjense cómo la confianza engrana ahí de una manera perfecta. Y por supuesto, reglas del juego definidas y compartidas. Y cuando hablo de reglas del juego, no es tanto las reglas del fútbol como tal, sino las reglas internas de nuestro equipo, las alianzas que hemos hecho, los acuerdos a los que hemos llegado. Entonces, es por donde empezamos. La primera intención de querer ser equipo empieza por una alianza, de ponernos de acuerdo en cómo vamos a resolver cosas cuando no estemos de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a funcionar como equipo? Porque, por supuesto, la idea de un equipo no es que sea estático, es que sea dinámico. Para crecer tenemos que llegar a un proceso donde hay conflicto, donde, por supuesto, se normalizará en un momento determinado, que son las fases normales de los equipos. Pasamos por una formación, luego, después de la formación, donde todo es maravilloso, donde todos estamos como cediendo, empieza a haber una serie de roces, pues por supuesto, pues vendrá el conflicto, luego se normalizan una serie de roles, de actitudes y empezamos a ser nuevamente exitosos. Pero como les decía, esto es dinámico, esto es cambiante, todos los días podemos volver en una etapa anterior o podemos necesitar el refuerzo en otra. Entonces, un equipo de alto rendimiento, pues por supuesto, precisa de tener un acompañamiento permanente que haga que esto sea posible para pues, los miembros de esto. Entonces, quiero aterrizar. Ahí oí el Profe, micrófono. Dime. perdón, te interrumpo. Es que tengo aquí unos comentarios en el chat. Ujú. Entonces, pues bueno, Karen, con respecto a lo anterior, decía enfoque, compromiso y transparencia. Ricardo nos agrega una frase, dice, esta es una frase que dijo Néstor Lorenzo. La forma en que los líderes se comuniquen con su equipo de trabajo está estrechamente relacionado con los resultados. Y Carolina nos dice totalmente de acuerdo, el ser humano es primordial. Desde mi mirada, tiene mucho que ver con entender que vivimos en mundos
interpretativos, así seamos parte de un mismo sistema, observemos de manera diferente. Muy bien, me encanta estar generando estas reflexiones y que me las compartas porque también retroalimentan un montón, porque esto es un crecer juntos y es un crecer donde Claro. aprendemos mutuamente. Profe, y por Entonces, último, qué pena, tengo a Consuelo con la mano levantada. No sé si quieras darle la palabra ya claro, o ahorita. Consuelo, ya, cuando digas. Gracias. Bueno, creo que en parte me contestaste ya, era respecto a la empatía, porque, por ejemplo, pienso que la empatía pues es ideal, pero no se da siempre. En trabajo hay sistemas que se interrelacionan, pero pues no tengo que ser empática con todo el mundo, ni yo voy a tener ese rapport con cada sistema jerárquico, pero si hay un acuerdo y todos tenemos el mismo propósito y queremos lo mismo, creo que podemos funcionar y podemos interrelacionarnos armónicamente. Sí, de acuerdo. Eh, por supuesto, la empatía, fíjate que va muy de la mano también con la simpatía y con la sintonía, ¿no? Es alinearse un poquito, es tener la capacidad de, pues, no solamente de sentir lo que siente el otro, de cognitivamente, sino es esa capacidad que podemos tener de darnos cuenta la necesidad del otro. Yo me iría un poco más por ahí, ¿sí? Es ver cómo el otro puede tener una necesidad o el otro puede tener también unos miedos o puede tener una serie de cosas donde yo como equipo también puedo soportar, donde yo puedo ayudar, donde yo... Entonces es como también esa capacidad de ver al otro, ¿sí? Y miremoslo un poco, yo estoy de acuerdo contigo, uno no siempre es empático, pero es que uno no siempre trabaja en equipo. Por eso es muy difícil. Hay sistemas que se interrelacionan, pero no necesariamente engranan como un equipo o aparecen las disfuncionalidades o las toxinas de los equipos. Entonces, digamos que todas estas cosas nos ayudan a, digamos, a fortalecer, a tratar de ver en el otro un poco eso. Y creo mucho que la empatía surge de una humildad de poder reconocer en el otro su necesidad, ¿sí? Sin poner por encima mi razón, eh, y va pues un poco por ahí. Eh, por supuesto, eh, hay veces hacemos o tenemos muchos juicios o prejuicios que, bueno, no nos va a traer en esta clase, pero que también podría contestarte un poco desde allí. Bueno, la familia, por supuesto, si traemos todo esto, este engranaje, esta maravilla que son los equipos, pues es el mejor equipo que puede tener una persona. Es su red de apoyo más inmediata, es donde la persona, por, digamos, por preferencia, es su lugar de mayor seguridad y de mayor crecimiento. Por supuesto, no voy a ahondar tampoco en ese momento, la familia en sus diferentes modalidades y versiones, ¿listo? Pero aquí quiero traer nuevamente el término, ya hemos visto qué significa ser equipo, pero qué significa ahora ser una isla, ¿sí? Porque empezamos a entrar o a mirar las familias, porque si esto suena tan bonito y tan maravilloso, cada vez la tecnología hace que las familias estén un poco más aisladas y que entremos en dinámicas que no son fáciles de manejar. Dentro de mi presentación yo les decía, yo soy mamá de 4 hijos, eh, uno joven, ya no es adolescente, tiene 20, otro adolescente y tengo 2, uno puber y una que todavía considero niña, pues que tiene 9 años. Y esta dinámica, la que represento con esta imagen, es muy difícil de combatir.
es muy difícil. Yo tuve un adolescente que se me aisló de repente. Es decir, tener el conocimiento, ¿sí?, de muchas cosas no hace que puede que yo lo viva también o que yo sea vulnerable a que me sucedan estas cosas. Entonces, fácilmente caemos en aislarnos, en la tendencia, en el estar ocupados, en el estar concentrados, cada uno en sus entretenciones o en sus ocupaciones y eh, pues caer como en esta tendencia. Entonces también encontré una definición, bueno, obviamente pues puse la definición de isla y decía cuerpo eh, rodeado de agua, pero yo quería encontrar una definición más afina al mensaje que quería dar y encuentro algo como así, dice, ser se refiere a algo que está aislado, suelto o solo, ¿listo? Que no pertenece a un conjunto. Entonces, cuando por supuesto lo veo en familia o lo veo dentro de un sistema, ¿qué pasa cuando una de las personas se aísla? ¿Sí? ¿Por qué esto no puede ser funcional? Y ojo, porque esto puede ser más evidente en una familia el que no sea funcional que en una empresa. En una empresa yo puedo decir, yo trabajo, yo hago lo mío, yo soy súper eficiente y rindo por mí, yo no respondo por nadie más. Es decir, puedo ser funcional, inclusive, ¿sí? Porque en la familia puede que sea disfuncional, pero en la empresa puedo ser funcional. Pero a pesar de que sea funcional, digamos que no me enriquece o no me deja de alguna manera salir solamente de mi individualismo. Entonces, es una condición que va en contra del mismo sistema y se considera, por lo tanto, fíjense que el aislarse es una de las toxinas de los equipos. Entonces, los equipos como tal, nos enfrentamos a cosas que no son tan chéveres. Hay cosas que no son funcionales, entonces aquí miramos la funcionalidad de los equipos, como que tengan confianza, y también tenemos toxinas, que se las menciono acá. Entonces está el criticar, el culpar, estar a la defensiva, el aislarse, que es la que menciono, el desprecio. Son cosas que van generando toxicidad. Nosotros últimamente, por las investigaciones y por las tendencias, por todo lo que va adquiriendo, digamos, nuestro ambiente académico, que nos va llevando cada vez por caminos, hoy en día hablamos muchísimo, utilizamos mucho el término de salud relacional. Y la salud relacional justamente lo que busca es sacar todo aquello que intoxica, pues siguiendo el término o la analogía de lo que es la salud. Y buscamos cómo prevenir, cómo mantener algo saludable, pero cómo sacar todo aquello que te hace daño, lo que es tóxico para ti, para tu sistema físico y para la relación. Entonces, la salud relacional saca todas esas toxinas. Fíjate que cuando nosotros somos capaces de identificar estas toxinas, de poderlas, mm, de conocerlas y poderlas reflejar en un sistema que está distraído, como puede ser el que aparece allí, ¿sí? Llegamos a un sistema familiar completamente distraído. Para ellos ya es normal, es parte del paisaje, pero nosotros podemos decir, ¿se han dado cuenta? ¿Han visto esta foto? Y poder empezar a mover, a movilizar un poco a ese equipo para que sean ellos mismos quienes puedan darse cuenta de por qué están en una isla, por qué están aislados pudiendo estar compartidos. Entonces, construir un equipo familiar, pues sólido, hablando de equipo, por supuesto, que requiere de aplicar principios. Y cuando yo digo aplicar, es muy importante tomar conciencia. Yo creo que el primer paso de todo proceso de ayuda, llámese el que sea, terapéutico, el primer paso de todo esto es la toma de conciencia, es que yo me dé cuenta, es caer wow, porque yo nunca había visto esto, ¿por qué no me da? Entonces, tomar conciencia de mi realidad, ¿sí? Y no es fácil porque para mí es paisaje, yo ya me acostumbro, ya es parte de mi rutina, ya es lo que en nuestra casa se ve y empezar, digamos, a tener una serie de criterios, a tener unas prácticas diferentes que me permitan moverme hacia
dinamismo que me lleve a una mejor actuación y a una mejor versión. Por supuesto, buscando el bienestar de todos y de cada uno, pero que el bienestar de todos y cada uno genera un bien mayor. Entonces, bueno, acá quise traer también los principios de las relaciones, que es muy parecido a las leyes de los sistemas de Heringer, aplicados desde el coaching familiar, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es, por ejemplo, entre una familia, identificar y respetar el orden. Entonces, lo que yo les decía, cuando se respeta una jerarquía, cuando se respetan unas tradiciones, cuando hay unos límites, cuando hay orden. El orden en una familia es muy importante. Esto ayuda a que los miembros de la familia comprendan la jerarquía, su rol, que no eres menos importante, pero que tienes que tener un rol determinado y que ese rol debes asumirlo no como víctima, no como queja, es al revés, eres responsable de tu rol. Entonces, eso me ayuda a mí a tener, digamos, como coach, tener una claridad de cómo espejar, de cómo ayudar, de cómo acompañar a mi familia en un momento determinado, cuando yo identifico, ya vamos a hablar de un poco del proceso, cuando no hay este orden, cuando no se cumple, cuando hay cosas que no funcionan bien. Otro de los principios, pues, hace referencia al equilibrar. El equilibrio es muy importante entre el dar y recibir. Siempre doy, yo soy uno de los que está en la casa, es el que da, siempre es este que hace oficio, el que da, pero nunca recibe. Entonces, es muy importante fomentar la cultura de la reciprocidad, donde todos nos sintamos valorados, donde se mantenga ese equilibrio saludable entre contribución y recompensa. Existe un tercer principio que es garantizar la pertenencia. Todo ser humano por necesidad debe sentirse perteneciente, por necesidad de supervivencia, ¿sí? Y para que superviva en la familia, yo tengo que sentirme parte de esto. Tengo que sentirme parte, y ojo, porque la jerarquía, por ejemplo, es muy importante. Los que toman decisiones son los que están acá arriba. Pero eso no significa que yo no pertenezca, que no pueda opinar, que no pueda conocer, ¿sí? Entonces, hacer que yo sea parte de todo esto. Entonces, pues por supuesto, evitar al máximo excluir. Y aceptar, es otra de estas cosas muy lindas, a cada miembro como es, con sus no funcionalidades, con sus no perfecciones, pero a partir de lo que es, funciona para nosotros. Entonces, es respetar su individualidad, es empezar a ver su capacidad y su potencial desde su ser personal. Entonces, nuevamente, fíjense cómo volvemos a esto mismo. Sé que el tiempo es corto, entonces, pues rápidamente quiero hacer una pequeña diferencia. ¿Qué no es un coach de equipo? ¿Qué no hace? Un coach de equipos no es un experto en contenidos. Es decir, yo no tengo que ser, o el coach de millonarios no tiene que saber, no sé, patear la bola a una velocidad o hacer una chilena. Pues no. Pero él, ya vamos a mirar en qué sí tiene que ser experto. Como coach, yo no tengo que ser experta en procesos, ¿sí? Yo no soy un consultor, yo no te voy a decir cómo, no. No soy un policía, yo no voy a ir a mirar si lo estás haciendo bien o mal, porque me limpio de juicios. Quito todo juicio, yo no, ni soy juez ni soy policía. Tampoco soy un moderador de conflictos, no actúo como terapeuta, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo soy psicóloga, pero cuando estoy en un ejercicio, en un proceso de coaching, mi función no es terapéutica. Por lo tanto, el coach no es terapeuta, no es consejero, no es asesor. Entonces, yo les voy a aconsejar que hagan esto y lo otro. No, porque esto me pondría en una mirada completamente directiva, que es lo que puede hacer un asesor. Yo te dirijo, te digo por dónde vas. No es un experto en solucionar problemas y no es un coordinador de outdoor training. Esto no es un coach de equipos, entonces es importante la claridad. ¿Qué sí es un coach de equipos? Bueno, primero es un profesional
que acompaña un sistema, plantea preguntas imprevistas, poderosas, enfocadas, preguntas que hay veces no se responden, ¿sí? Pero que las deja, es capaz de mantener los silencios, es capaz de manejar, o sea, tiene una serie de competencias donde es capaz de manejar la atención de un equipo en determinado momento, detecta creencias, cuestiona comportamientos improductivos, fortalece lo contrario, comportamientos productivos, interviene en el proceso, no en el contenido. No en el contenido es propio, es de el sistema. Lo que son es de ustedes. El contenido sale de allí. Provoca que el sistema se revele a sí mismo. Es decir, yo hago que puedan ellos poderse ver, puedan ellos como tomar una foto o poner el dron encima y que sean capaces de ver desde otra perspectiva qué es lo que está pasando. Por lo tanto, el coaching, ya no el coach de equipos, primero es una metodología, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que es estructurada y que es diseñada para acompañar equipos. Por supuesto, si hablamos de coaching de personas, pero en este momento vamos a acompañar equipos a sistemas a partir de un proceso. Y ya me meto a la palabra proceso, que permite ¿qué? Pues que nos permite identificar qué es lo que no está funcionando bien, sus disfunciones y sus falencias. ¿Para qué? Pues para generar movimientos estratégicos como un buen coach, donde tengo que mirar cuál es mi estrategia para que mejore el equipo. Entonces, si bien el coaching como tal parte de, digamos, de todo un planteamiento epistemológico y toda una evolución que viene, porque normalmente se dice, no, pero ¿cuál es la ciencia que hay detrás? Esto viene creciendo hace mucho tiempo, desde Carl Rogers, bueno, desde una serie de personas que lo fundamentan, donde de manera no directiva, ¿sí? Es decir, ¿qué es no directivo? Donde yo no te sugiero qué hacer, donde yo no te digo, no, yo te revelo, te muestro para que tú, ¿sí? Yo con una serie de preguntas seas capaz de identificar qué es lo que no está funcionando bien. Para que salga de mí, para que el movimiento, ¿sí? Para que la estrategia que yo hago genere en ti un movimiento como sistema, como persona, pero también como sistema. Fíjense que la ley de los sistemas es maravillosa porque con una persona que logre hacer un cambio dentro del sistema, se afecta a todo el sistema. Por lo tanto, hay un movimiento de todo el sistema. Entonces, el coaching como tal, pues te va a ayudar a que esto, pues sucedan esos movimientos y producir equipos de alto rendimiento. Producir familias más armoniosas, más unidas, más cohesionadas, más conectadas. Fíjense que el tema de la desconexión es tremendo. Entonces, como todo proceso, el coaching de equipos, por supuesto, tiene una serie de fases donde hay unas herramientas y hay una fase de diagnóstica donde nos valemos de una serie de cuestionarios, de herramientas de didácticas, porque lo hacemos de una manera muy práctica, donde podemos identificar a partir de un diagnóstico qué es lo que no funciona, cuáles son sus toxinas, a dónde quieren llegar, cuál es el objetivo que quieren, cómo podemos nosotros ser digamos, una mirada al lado, no resolverles, y cómo empezar a hacer, ahí sí, pequeñas intervenciones que muevan y que lleven a que esto que hemos identificado nos lleve a un buen final. Y por supuesto, pues tiene un momento de evaluación. Entonces, el coaching de equipos es algo que no es ni el coaching de ninguna manera, ni el de equipo, no es nada, no es improvisar, no. Esto requiere una preparación, requiere de tener una formación, requiere de habilidad, requiere de competencia, requiere que tengas un background, aunque tú llegas limpio, aunque tú llegas sin prejuicios, tú estás pensando en el esquema de familia perfecto. No, tú estás llegando a un sistema que se va a revelar y que te va a decir cuál es su necesidad. Pero entonces, esta relación
justamente donde el coach acompaña al cliente, busca exactamente eso, que se consigan los mejores resultados del objetivo que ellos mismos definen. Entonces, el coaching familiar pues se convierte en una herramienta que pone en valor, digamos, este instrumento, esta metodología para mejorar las relaciones familiares. Es una herramienta de apoyo a las familias, es una forma de ayuda y es una manera de llevar a las familias a desaprender para aprender de forma diferente. Entonces, es desaprender una serie de rutinas, de vicios que tenemos, es cambiarlo, no dándole una mirada juzgadora, sino mirando cómo podríamos hacerlo de una mejor manera. Casi que ya termino con esta diapositiva y es por qué es importante certificarme en un programa de coaching de equipos para la familia. Entonces, Camilo pues nos mencionaba una serie de cosas y yo pues particularmente quería compartirles, miren, hay veces, yo se los digo así, miren, uno en línea encuentra 1000 cosas. Tú encuentras cursos, charlas, tú te metes a YouTube, encuentras cualquier cantidad de información. Es decir, hoy en día ese no es el factor diferenciador de un programa. Hoy en día esto no es porque la información está al alcance de tu dedo, de tu celular. Tú puedes saberlo. Sin embargo, es como si yo les dijera que para aprender a montar en bicicleta es suficiente con que tengan la información. Entonces tú puedes meterte a, no sé, Copilot bueno, o el ChatGPT, bueno, cómo montar bicicleta, y te va a decir pedalea así, mueve así, mantén el equilibrio. Claro, tú puedes obtener información de muchas fuentes, pero sí y solo sí aprenderás a montar bicicleta montando en bicicleta. Es decir, ¿qué opción o qué ganancia nos da una certificación como la nuestra? Y es que tú aprendes haciendo. En nuestro programa tenemos, digamos que es una de las cosas que nos favorece casi que muy desde el comienzo, tú tienes un espacio seguro de aprendizaje porque estás acompañado de un pool de profesores, de coaches que te van a guiar en cómo empezar a aplicar todo aquello que estás viendo, cómo empezar a hacer coaching de equipos, cómo tener el encuentro con familias, donde te da el espacio del error, porque el error en el coaching se considera un aprendizaje. Entonces, te da la posibilidad de ponerte en marcha, de ponerte en acción desde el comienzo, en hacer vivenciales las clases donde tú ves las dinámicas y donde podemos tener. Por supuesto, que es muy importante adquirir el conocimiento que lo puedes adquirir en cualquier lado, no me cabe la menor duda, pero las competencias y las habilidades las adquieres de una manera teórico-práctica, es decir, haciendo, ¿sí? Lo cual es muy importante para que desarrolles la destreza y la habilidad. O sea, es como pasar no solamente del aprendizaje como tal, del conocimiento, sino es tu propia experiencia. Y eso es lo que te va dando horas de vuelo, por decirlo así. Ya se los mencioné, nuestra certificación pues nos da una fundamentación adicional desde la antropología, pero también desde las características de la familia, desde la sociedad de líquidos. Es decir, tenemos un complemento que nos ayuda, digamos, como Universidad de La Sabana, es un poco nuestro sello, a mirar desde una línea muy humana todo este fundamento que podemos tener, que está centrado, por supuesto, en el desarrollo integral de la persona que conforma los diferentes sistemas. Es un espacio seguro de aprender haciendo, pues en compañía de otros se adquiere el desarrollo de competencias como coach sistémico, que varía, es diferente, es completamente diferente al coach ontológico o al coach que haces cuando es uno a uno, porque acá tienes que manejar un sistema como ente y el ente se conforma de varias personas, entonces digamos que tiene un componente adicional. Por supuesto, la certificación pues te va a dar estructura, te va a dar orden, te va a dar metodología para acompañar a los equipos o a las familias.
Entonces, pues dicho esto, pues no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Sí, profe, aquí Paula nos había preguntado, me parece muy interesante el ítem de conversaciones incómodas. ¿Qué pautas podrías darnos para que esas conversaciones sean productivas? ¿Y cuál sería el camino para generar en el equipo estas conversaciones? Sobre todo cuando hay fracturas en el equipo. Yo, mientras la profe responde, les voy a compartir el forms donde dejen sus datos, súper importante para certificarlos. Quien no lo llene, desafortunadamente no lo podremos certificar. Porque no sabemos si estuvo o no estuvo, entonces es súper importante que lo hagan. Y bueno, profe, qué pena que abrí ese paréntesis, entonces ahora sí ya te dejo contestar. bueno, digamos que las dinámicas de los equipos normalmente se acompañan de todo un tema afectivo y emocional. Entonces, muchas veces, y te lo digo porque es una de las disfuncionalidades que tienen los equipos, y es evitar el conflicto. Entonces, para evitar la emoción harta, porque hay emociones, no te voy a decir buenas o malas, sino que hay emociones de alto tono o de bajo tono, o emociones que resultan ser incómodas, hay veces evitamos el conflicto. No estoy de acuerdo con algo, me parece que hay algo que no es justo, porque fíjate que gran parte de las emociones negativas surgen cuando hay percepción de injusticia, cuando hay percepción de que me ponen más trabajo a mí que al otro, que yo tengo una carga, todo lo que puede surgir en un proceso de interrelación, llámese equipo, llámese pareja, llámese, cuando hay una percepción de algo, genera inmediatamente una emotividad, una emoción. Y esta emoción hace que, o sea, que sientas rabia, pero hay veces, por evitar que se genere un conflicto, por evitar que además, si hay jerarquía o si hay, entonces me quedo callado, me guardo la emoción, no la comunico de una manera asertiva, sino que empiezo a hablar por detrás, Entonces, es muy importante eh, en la madurez que pueden tener los equipos, el aprender a tener conversaciones que no siempre sean cómodas. Es decir, que yo pueda decir cosas con las que no estoy de acuerdo, con las que no me parece bien, cosas que me parecen, y que esto no genere digamos, un tema personal. Sobre todo en las empresas es un poco complicado, porque si yo digo, mira, tal cosa, se toma personal. Entonces ya antes íbamos a almorzar juntos, ya no. Entonces empieza a haber un roce en los equipos. Entonces, ¿cómo sostener, pues, una conversación de este estilo? Pues sí que hay una serie de técnicas donde, por supuesto, pues hay una preparación, donde se establece también como un tema de confianza, pero también, digamos que hay, por ejemplo, una serie de dinámicas que justamente nosotros las estudiamos acá. Por ejemplo, una de ellas es como airear los problemas, entonces se ponen todos los problemas o se trabajan con un taller. Es decir, es buscar una manera que no sea o que no acude a la comunicación violenta, sino que al revés utiliza estrategias de comunicación no violenta, utiliza dinámicas para sostener este tipo de conversaciones. Entonces, y el resultado, cuando se tienen, cuando se acompañan, mira, es como un alivio, como si se descargaran, porque las personas se cargan de emociones negativas, y cuando tú sales, ya como que sientes alivio y el equipo empieza a fluir mejor, y uno como persona también empieza como que, ya, lo dije lo que, o sea, empiezo a sentirme parte, a que soy a que puedo expresar, entonces, fíjate cómo las conversaciones incómodas no solamente surgen, sino que son necesarias y ayudan a madurar, ayudan a crecer, ayudan a que nos fortalezcamos también desde lo débil. Como el discurso de un rector de una universidad que fue por estos días que se volvió viral, ¿no? Del fracaso se aprende, que se quiebren se aprende, ¿no? Le deseo a sus alumnos todo eso, pero bueno,
es eso, es como de las, es importante mantenernos ahí, porque de eso maduramos y crecemos. Bien, no sé Profe, si, perdón, te interrumpo. Es que me informan que hay problemas con el formulario. Por favor, si me confirman si ya les funciona. Es que no sé qué sucede. eh, Estuve ajustando acá, pero si me confirman si ya los deja abrir. ¿tienes un código QR de Sí, pronto profe, o no? pero no está permitiendo el formulario. A mí Entonces, me dice que no se aceptan nuevas. ya, permítame un segundo porque ya sé que Debe puede estar ser. cerrado. Ujú. Exactamente. Entonces, ya mismo les corrijo eso. Mientras tanto, profe, ve contestando la siguiente pregunta. Qué pena. Espera, ¿dónde están las preguntas? Déjame reviso. Sí, por favor, puedes volver a enviar el formulario, Por tan supuesto, amable. profe. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, es que bueno, la exposición es excelente, es corta. Eh, yo soy psicóloga de familia, yo trabajo con familias, trabajo el modelo sistémico y entonces digo yo, es que tengo que desaprender lo que estoy haciendo y aprender otra cosa. ¿Es esto para mí? Quisiera que me ayudaras con eso. ¿De qué forma puede ser tan útil para mí? Consuelo, ¿tú trabajas como terapeuta? Sí, sí, Ujú. Mira, eh, sin duda, el coaching no es un proceso terapéutico. Por supuesto que si tienes toda la formación sistémica, pues tienes todo un bagaje sí, y un background que pues va a ser muy útil en el momento de acompañar a una familia. El coaching te da una serie de herramientas, de técnicas. Como te digo, el coaching es una metodología, ¿sí? Es una manera diferente de llegar a un sistema. Entonces, normalmente en un tema terapéutico hay veces dirigimos, somos muy directivos y vamos dando de alguna manera, no sé, tareas, instrucciones, movemos, donde vamos dirigiendo al equipo o al sistema a que tenga también su proceso terapéutico, donde ellos también se enfocan un poco en sus vivencias pasadas. Eso también es importante. El coaching como tal es una forma un poco más corta, más que una terapia. Una terapia puede ser un poco más extensa porque resuelve también muchos problemas personales, muchas heridas, como temas que son dolores muy propios del sistema. Fíjate que el coaching tiene una mirada un poco más positiva, donde te busca de trabajemos un objetivo, miremos una disfuncionalidad, pero vamos hacia futuro. Siempre el coaching se proyecta a futuro, siempre está mirando, digamos que no tiene un retroceso como puede tener la terapia, donde tú, por supuesto, tienes que mirar un poco qué pasó, por qué llegamos a este punto, cómo, ¿sí? Cómo fue que sucedió esto o qué pasó dentro de la relación. Entonces miramos un poco cómo ha sido su desarrollo. El coaching es de aquí en adelante. Eh, si es para ti o no es para ti, pues yo creo que es un proceso, es una toma de decisión donde pues yo evaluaría si, digamos, muchas herramientas del coaching pueden ser útiles dentro de tu terapia, pero si vas a ejercer como coach, es quitarte un poco el sombrero de terapeuta y empezar a desaprender un poco, no, no tu background, porque por supuesto es maravilloso que lo tengas, sino es la forma de llegar, es cómo lanzar una pregunta para que no sea yo quien dirija o quien de una manera directiva voy buscando, sino que genero en ellos un movimiento donde ellos sean quienes den la solución, la alternativa, pero por supuesto cambia. Si cambia, puede ser complementario, el coaching puede ser, o las herramientas que te da pueden ser útiles dentro de tu terapia, digamos en el enfoque terapéutico,
pero cuando haces coaching como tal, tienes que dejar de lado como el paradigma terapéutico para trabajar desde coaching. Entonces, sí hay una diferencia. No son contrarias, yo pienso que son complementarias, pero no necesariamente hay que ser terapeutas. De tanto es así que tenemos coaches de diferentes profesiones. Muchas Profe, muchas gracias. gracias. Bueno, ya aquí les mandé el formulario nuevamente. Por favor, diligéncienlo. Solo tengo a 4 personas que lo han diligenciado. A Ricardo, Sandra, Álvaro. Tengo a ellos nomás. Me falta aquí una persona. Pero los invito, por favor, a que lo vayan diligenciando con el fin de certificarlos. ¿Listo? También importante entonces sobre nuestro diplomado. Miren, esto fue la primera parte mínima de lo que van a ver en este gran diplomado. Es un diplomado que se considera como una inversión para la vida. Este diplomado tiene un costo de 8.920.000 pesos que se paga una única vez, pero que usted se va a certificar como coaching y es la inversión porque seguro usted va a retornar esa gran inversión que va a hacer en temas de conocimientos, de experiencia, que le va a ayudar a catapultarse en la vida y vivir unas experiencias únicas e increíbles al momento de no solo aprenderlo, sino también del día de mañana a ejercer este campo del coaching. Entonces, también les ofrecemos todo el tema de financiación. Yo les voy a compartir aquí el link del diplomado, por supuesto, para que lo conozcan en detalle, para que lo lean en calma y puedan tomar la mejor decisión. Por supuesto, la financiación, como les digo, es una financiación directa con la universidad. Eso, por supuesto, les ayuda a hacerlo más ágil, más rápido y a una tasa de interés del 1,2% mensuales, muy baja. Es una facilidad que les queremos brindar. Ahí les mandé ambos links y para que lo conozcan. Vamos a hacer más actividades y por supuesto que empiecen a vivir esta experiencia, que puedan ahorrar, que puedan, como les digo, si no tienen el dinero, financiar. Aquí les damos todas las posibilidades y lo mejor de todo, un descuento. Tenemos aquí el privilegio de tener un descuento, pero es importante llenar el formulario del 10% de descuento para todos ustedes por asistir a esta masterclass y ya tienen este certificado adicional. Yo sé que hay más preguntas, no sé, profe, si quieras contestar alguna más o ya daríamos por Bueno, finalizado. por ahí vi una Ujú. que no me va a demorar mucho, pero hablaba algo de la retroalimentación. Solo te va a decir que consultes o busques un proceso de retroalimentación sándwich, así se llama, donde es una estrategia, por ejemplo, para darte un ejemplo, de cómo retroalimentar desde una comunicación no violenta. Es decir, empezar con un comentario positivo, seguir como con un tema de feedback de una manera constructiva, no sin dejar de ver lo que está mal, sabiendo decir lo que es, porque tú algo mencionabas como de la mentira. Y por último, pues hacer como también un cierre como con un comentario positivo donde se dice lo que se espera o lo que se quiere realmente de esa persona. Entonces, consulta retroalimentación sándwich. Y creo que ya con esto pues damos como por terminada nuestra masterclass. Genial. Eh, y pues nada, mucho ánimo, los esperamos por acá. Sí, perfecto, profe. Bueno, mil gracias, de verdad, supremamente interesante. Yo aprendí, por supuesto, una delicia este tipo de masterclass. Y yo sí les pido el favor a todos que se registren en asistencia. Tengo solo 6 personas y la idea es que todos tengan certificado, porque para eso estamos acá. Entonces, los invito, por favor, a que dejen sus datos. Si ustedes están poniendo la opción no interesado, lo tenemos clarísimo, pero igual lo estamos invitando a ustedes a nuestras diferentes masterclass y a los interesados les damos más información para que vivan esta experiencia. Mi nombre es Camilo Rojas, mi número es 310-432-7267. Me pueden escribir para lo que necesiten, para cualquier cosa. Y bueno, ya les confirmo aquí cuántos tenemos, 6. Entonces, pues
invitadísimos a que ahí les dejo el link, a que por favor lo vayan haciendo. Nuevamente se los paso y estaré muy atento a lo que requieran. También la grabación, si la requieren, me pueden escribir. Y bueno, profe, de antemano, mil gracias. Y repito, esta es una mínima experiencia lo que les ofrece este diplomado, el Instituto de la Familia, único en el país, de los pioneros en Latinoamérica y sin duda alguna un perfil docente espectacular. Entonces, mil gracias a todos, una feliz noche y profe, nuevamente, gracias por este gran espacio. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Gracias.